¿Cómo están, Manuel Ventura? Bienvenidos a este espacio Conversando con Manu. Como les había ofrecido, este segundo video es para conversar un poco sobre las lenguas antiguas, en este caso del hebreo. ¿Por qué preferí hacer un video independientemente de lo que había hecho la introducción del griego? Y es que la Biblia hebrea, la que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, fue escrita en mucho más de 1000 años, es decir, desde el primer libro hasta el último libro escrito hay una diferencia de poco más de 1000 años. Y esto es bastante importante entender por lo que voy a explicar a continuación. A diferencia del Nuevo Testamento, que fue escrito entre aproximadamente el año 40 hasta el año 90 después de Cristo, es decir, en un lapso relativamente pequeño, donde el idioma en sí fue pocamente afectado. Es decir, que las condiciones del idioma en ese breve tiempo en el que se escribió el Nuevo Testamento sufrió poca modificación en su léxico. Me explico. Por ejemplo, yo les voy a poner aquí ahorita una introducción al Génesis de la Biblia del Oso, que fue escrita más o menos alrededor del año 1500 de nuestra era. Y voy a ponerlo en pantalla completa para poder ir haciendo un análisis para que entiendan qué tan diferente es entender el hebreo que del griego. Entonces, vamos a nuestra pantalla, vamos a ver la pantalla completa del Génesis 1 en la Biblia del Oso, que está en español, pero en el español de 1500. Nosotros ahora estamos en el 2021, por ende, el idioma español ha sufrido ciertas diferencias. Veámoslo, vamos a observarlo. Observen conmigo. Vamos a, por ejemplo, poner en círculo esta palabra crío, que hoy se pronuncia creó. Después tenemos esta otra palabra que es estaba. Ven, con una F, eftaba, que ahora se pronuncia estaba. Fobre. También en este circulito vamos a ver la palabra fobre, que ahora en el español de nuestro tiempo se escribe sobre. Después tenemos esta palabra que dice dixo, que hoy día se le dijo. Y ahora observen cómo cambia inclusive toda una palabra. Observen esta que dice produzcan. Produzcan. Esta que está en el circulito último que hemos hecho, produzcan. Que hoy día se pronuncia produzcan. Bien, entonces lo que hemos visto es que en el mismo idioma español nosotros podemos entender algunas palabras que fueron escritas en el 1500, más o menos hace varios cientos de años atrás. Entonces vemos cómo la lengua española también ha ido sufriendo diferencias en la pronunciación y en la aplicación de sus palabras. Por ende, cuando nosotros vamos a los originales en hebreo, tenemos que tener en cuenta estas consideraciones, ya que las traducciones que nosotros tenemos, sea la Reina Valera, la NBI y todas las demás que existen en el español, son traducidas a nuestro lenguaje actual, es decir, no se traducen en cada lenguaje de la época, sino simplemente se traducen al lenguaje español del siglo XXI. Pero ¿cuál es el gran problema? Que como lo he explicado en algunas veces, la traducción se traga el hebraísmo, se traga lo que quiso decir o la fuerza con la que quiso decir el original. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar la lengua antigua como la lengua hebrea, es decir, el hebreo antiguo o el hebreo bíblico, vamos a descubrir que hay muchas partes de la Biblia donde son complicadas traducirlas porque hay que transmitir lo que quiere decir el autor en aquella época. Por ejemplo, no es lo mismo haber escrito algo dirigido a una población que vive en el 2000 a.C. que una población que vive en el 500 a.C., ya que los temas culturales, los temas lingüísticos y los temas de aprendizaje han ido cambiando en el tiempo. Por ende, el autor no se puede expresar de la misma forma que se expresaba 2000 años antes al actual, por ejemplo, cuando escribe después del exilio babilónico, donde el idioma inclusive ha adoptado la forma de la letra aramea. Por ende, el lenguaje en sí ha sufrido muchas modificaciones porque ahora ha absorbido otras culturas y ha absorbido también
otras formas literarias y otras formas de escritura. Lo que trato de explicar es que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento en el original, nosotros debemos tratar de hacer el esfuerzo de trasladarnos a la época en la cual fue escrito el libro y ver cuáles eran las circunstancias históricas y geopolíticas del momento para nosotros entender por qué el autor estaba expresando lo que estaba escribiendo. De esta manera, nosotros vamos a ayudar a tener una mejor comprensión. El gran drama que tienen las traducciones es que tratar de transmitir todo esto a una traducción es bastante complicado, es bastante complejo. Probablemente si se hiciera tal como debería hacerse, nuestro Antiguo Testamento sufriría muchas modificaciones. De ahí que es importante para aquellos que tienen apasionamiento por las escrituras, apasionamiento por lo que dice la Biblia y por lo que dice el Antiguo Testamento, deben hacer el esfuerzo de tratar de llegar a los idiomas antiguos. Mi panorama frente al Antiguo Testamento ha cambiado radicalmente desde que lo leo en el hebreo. ¿Por qué? Porque entonces entiendo cuál es la fuerza de lo que el autor original quiso transmitir. Lo he mencionado, por ejemplo, en el caso del Salmo 23.1, cuando lo que el autor trata de transmitir es que el que no va a faltar es Dios. Otra de las partes bastante importantes es ver, por ejemplo, cuando en el idioma original el verbo está en una expresión muy fuerte. Por ejemplo, cuando andaba Elías con Eliseo, cuando Elías estaba a punto de ser llevado al cielo en el carro de fuego, dice nuestra traducción que estaban hablando. Pero el original, ese verbo de hablar está en una forma muy particular del idioma, en la cual remarca la intensidad. Es decir, que la traducción debería ser algo así como: y estaban discutiendo, o estaban hablando muy fuerte, o estaban hablando intensamente. Probablemente porque Eliseo le estaba diciendo a Elías: ¿y por qué te vas a ir en este momento? No ha terminado mi entrenamiento. ¿Cómo te vas? O sea, el concepto es ese. O sea, es una conversación muy intensa. Ahora, la pregunta es: ¿y cómo lo pongo en español para que me entiendan? Porque si pongo gritando, si yo traduzco gritando, probablemente el que lo lea va a pensar que es una discusión, ya que lo va a leer justamente ¿en qué? En lo que es el español del siglo XXI. Entonces, es por eso que digo que muchas veces es bastante complicado para el traductor tratar de plasmar en el español lo que está diciendo en el original. Pero ahí es donde viene la importancia que aquellos que quieren enseñar honestamente las escrituras hagan el esfuerzo de tratar de aprender los idiomas originales para poder transmitir estos detalles que son cruciales en el relato del Antiguo Testamento. Es decir, que nosotros para estudiar el hebreo no solamente debemos de aprender el idioma, tenemos que hacer el gran esfuerzo de introducirnos dentro de la cultura hebrea y sobre todo dentro de la época en la que se escribe dicho artículo, para que nosotros podamos entender con cabalidad lo que está tratando de transmitir el autor. Es decir, poder entender esa intensidad y esa fuerza, sobre todo en estos verbos y en estas casuísticas muy propias del hebreo antiguo. Ojo que el hebreo antiguo difiere del hebreo moderno en algunas cosas y sobre todo en los conceptos de expresión. Es donde se marcan las grandes diferencias. Entonces, para concluir, cuando ustedes estudien el Antiguo Testamento o quieran estudiar el hebreo, es importante que traten de entender por qué se usaban determinados verbos en un libro y en otro libro se cambian los verbos o se cambian las intensidades del verbo. Porque las circunstancias son distintas, los años son distintos y por ende las circunstancias sociales y geopolíticas también son distintas.
Por eso les decía que estudiar el Antiguo Testamento y estudiar el hebreo es ligeramente más complejo que estudiar el griego, ya que el Nuevo Testamento se escribe en un lapso de tiempo relativamente muy pequeño y donde las influencias sociales y geopolíticas son relativamente mucho más fáciles de entender porque se displayan en un tiempo relativamente corto. Sin embargo, el Antiguo Testamento, al haber sido escrito en más de 1000 años de distancia, entre el primer libro y el último libro, sí vamos a encontrar dentro de las narraciones verbos que en una parte significan una cosa y en otra parte tienen una implicancia más profunda, y para eso es importante estudiar en qué época fue escrito cada uno de los libros y cuál fue el propósito en su momento para nosotros poder extraer el mensaje a nuestra época. Reitero, nuestro español o nuestra traducción en español tiene esa gran desventaja. Nosotros, cuando lo leemos en el español del siglo XXI y leemos todo flat, es decir, para nosotros del Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento en español está escrito en un solo término, español del siglo XXI, pero los originales tienen una connotación histórica del momento, y eso es importante verlo en el original. Por eso es que siempre insisto que hagan lo posible en tratar de sumergirse en los idiomas originales, y no solamente en el idioma, sino en la cultura del momento, para poder extraer con mayor riqueza lo que trata de decirnos Dios en esa expresión. Bueno, he tratado en pocas palabras tratar de resumir la importancia de haberse sumergido y cómo fue que empezó mi inquietud por los idiomas antiguos y cómo he seguido y sigo buceando en estos idiomas, porque realmente es fascinante encontrar estos detalles porque nos llevan a una comprensión mucho más profunda de lo que dicen las escrituras. Esperando de que esto te haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima. Bye bye.